Buenos días, queridos hermanos y amigos. Estamos en esta mañana con hambre, con ganas de escuchar la palabra de Dios y vamos a seguir con esta colección, esta serie del Sermón del Monte, esta enseñanza central, la esencia de la doctrina de Jesús. Y vamos a orar pidiendo al Señor que nos hable y vamos a seguir orando como iglesia por lo que estamos atravesando en esta pandemia, en esta cuarentena, todo lo que se está sufriendo y todo lo que está aconteciendo. Y una vez más, como iglesia, vamos a encomendarnos a las manos de Dios. Eterno Padre, te damos gracias que podemos acudir a ti. Queremos, Señor, encomendarnos al fiel Creador. Señor, queremos entregar todo lo que está ocurriendo, especialmente como españoles, te pedimos por España, te pedimos por el mundo entero, pero rogamos, Señor, como españoles y granadinos, queremos rogar, Señor, por cada hogar, por cada familia, por todo lo que está ocurriendo por causa de este virus. Señor, queremos declarar que tú eres Dios omnipotente, que tú eres poderoso para, Señor, interceptar, parar todo lo que está ocurriendo. Señor, a ti te obedecen, Señor, las tormentas, te obedecen los vientos, como tú calmaste esa tormenta cuando tus discípulos iban en la barca. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, obres según tu voluntad, según tu poder y tu soberanía. Nosotros queremos bendecir a nuestros gobernantes, bendecir a nuestra nación, queremos bendecir, Señor, al rey, queremos bendecir al presidente, los ministros, los médicos, los policías. Queremos, Señor, bendecirnos los unos a los otros y queremos, Señor, bendecir a tu iglesia y a cada oyente también en esta mañana, al oír tu palabra, que tú produzcas fe, esperanza, Señor, y que tú sigas edificando y discipulando a tu iglesia, porque tú quieres discípulos verdaderos. No queremos ser religiosos, no queremos ser de los que siguen una rutina y una tradición. Queremos, Señor, seguir al Dios vivo, queremos seguir a Jesucristo y ser discípulos verdaderos. Y por eso te rogamos que nos ministres con tu palabra por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana. Te lo pedimos toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir en Mateo capítulo 5, versículo 13, y el tema en esta mañana es la sal de la tierra. La sal de la tierra. Dice así el Evangelio: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Bien, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Esa es la pregunta en esta mañana. Los comentaristas explican esto de varias maneras. Unos dicen que se trata de la capa, esa capa superficial de la sal de roca, que ha perdido su salinidad por la acción del sol cuando pega y el agua. Otros dicen que se trata de sal adulterada. Yo no sabía, pero puede haber sal adulterada. Pero el hecho de que sea físicamente imposible que la sal pierda su sabor, hace pensar que lo que el Señor quería poner de relieve es que un discípulo que no obre como la sal no es ni ha sido jamás un verdadero seguidor de Cristo. Así que, querido que nos escucha y querida, si queremos realmente ser discípulos de Jesús, que le seguimos de verdad, tenemos que ser sal. Uno de los rasgos y características distintivos de un verdadero hijo o una hija de Dios es que tenemos que tener esa propiedad de la sal de la tierra. Bien, dice aquí el Evangelio que si la sal pierde su sabor, si se desvanece, ¿con qué va a ser salada? Dice que no sirve para nada, sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. ¿Tú sabes lo que hacían los generales romanos cuando reducían por la fuerza la rebelión de una ciudad o de una comarca? ¿Sabes lo que hacían? Solían esparcir sal
en las tierras para hacerlas improductivas. Esto es lo que hizo también Abimelech con Siquem, como se puede leer en el libro de Jueces. Bueno, nosotros queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, tocar y ver que teniendo sal, sí servimos, y para mucho. No queremos ser de los que pierden su sabor, de los que pierden sus propiedades y no sirven para nada, sino que queremos ser de los que tienen esas propiedades de la sal y sirven para mucho y somos útiles en las manos de Dios. ¿No te parece? ¿Tú quieres ser útil en las manos de Dios? Bueno, vamos a compartir cualidades o propiedades de la sal y lo vamos a ver aplicado espiritualmente, claro. Vamos a empezar con el punto número 1. La sal se asociaba con la pureza. Probablemente su blancura resplandeciente sugería esta conexión. Otros decían que la sal era la cosa más pura que existía. ¿Por qué? Porque procedía de las cosas más puras que son el sol y el mar. Vivimos en un mundo en que se han bajado los niveles en todo, ¿no te parece? Los niveles de honradez, de diligencia en el trabajo, en responsabilidad, en lo moral, no te voy a decir nada ya, etcétera, etcétera. Entonces, el cristiano debe ser una persona que mantenga alto el nivel en su manera de hablar, su conducta y pensamiento. El cristiano no se puede retirar del mundo, pero debe, como dice Santiago 1, versículo 27, guardarse sin mancha del mundo. Mi pastor me enseñaba hace muchos años que una botella puede estar en el mar, pero no tiene por qué el mar estar en la botella. Y Jesús, cuando oró por sus discípulos al Padre, le dijo: Padre, no te ruego que los saques del mundo, que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces tú y yo como cristianos estamos llamados a vivir en este mundo. Me dijo un pastor hace tiempo que el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud de Egipto, que representa al mundo de pecado, pero después de un tiempo y de prepararnos, me dijo este pastor, el Señor nos lleva otra vez al mundo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para ser ejemplo, para que otros también puedan salir del mundo. Muy bien, vamos al punto número 2, segunda propiedad. La sal como conservante. Se usaba y se usa para evitar que los alimentos se corrompan y para contener la putrefacción. A ver, ¿a quién no le gusta un buen plato de jamón, verdad? Yo recuerdo a mis abuelos como cuando hacían matanza con los cerdos que ellos mismos criaban, con el pan duro que llevábamos entre todos los vecinos. Recuerdo que mis abuelos hacían esa masa de papas con pan duro y maíz. Y bueno, no te digo cómo sabía luego la carne, ¿no?, de ese cerdo. Hacían matanza y los jamones, yo recuerdo que mi abuelo los metía en unas grandes cajas de madera llenas de sal. Cubrían totalmente con sal esos jamones que después de un buen y gran tiempo, pues se curaba ese jamón y no veas tú qué cosa más rica y qué sabor, ¿verdad? Bien, pues la sal tiene que ser un conservante. Así que si el cristiano ha de ser la sal de la tierra, debe tener una cierta influencia antiséptica en la vida. ¿No te parece? Todos sabemos que hay ciertas personas en cuya compañía es fácil ser bueno y otras en cuya compañía es fácil bajar el listón moral. Vamos a la propiedad, al punto número 3. La sal da sabor a las cosas. Los alimentos sin sal son tristemente insípidos, ¿verdad? Y hasta a veces desagradables. El cristianismo es a la vida como la sal a las comidas. La palabra de Dios dice, Jesucristo en el mensaje a las iglesias de Asia Menor, en el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice a una iglesia, o frío o caliente, pero no tibio. Eso fue a la iglesia de Laodicea. Frío para refrescar al sediento o caliente para dar amor al desechado. Poner el sabor que se necesita en cada momento y la temperatura que se necesita en cada momento. Gozo o consuelo o lágrimas. Llorar con los que lloran o gozarse con los que se gozan. La sal da sabor a las cosas.
vamos a la propiedad, al punto número 4. La sal nos habla de pacto, de pacto. Hoy día muchas personas se casan y cuando pasa cierto tiempo ya se cansan unas de otras, ya no se aguantan, dicen, oh, es que no somos compatibles, el amor se ha muerto, cuando en realidad quizás muchas veces lo que ha muerto es la pasión, pero es que cuando un matrimonio se une no puede basar su relación, su unión en la pasión, en lo atractivo, en la belleza, en que haya buenas condiciones económicas, en que haya buena salud, en que todo, ¿verdad? Que el viento sea favorable. No, el matrimonio, la relación del matrimonio ha de basarse en un pacto delante de Dios. Y Dios es Dios de pactos. Y en Números, en el libro de Números, es un libro que está en el Antiguo Testamento, concretamente en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, Números 18-19, dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahvé, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Y qué dice? Pacto de sal perpetuo es delante de Yahvé para ti y para tu descendencia contigo. Entonces aquí podemos ver que a un pacto perpetuo se le llama pacto de sal. La sal nos habla de pacto. ¿Has hecho tú un pacto con el Señor? ¿Has hecho tú un pacto con su enseñanza? ¿Has hecho tú un pacto con su Santo Espíritu? Un pacto para seguirle hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y Él te va a dar la corona de la vida. Bien, vamos al punto número 5. La sal nos habla de quebranto. La sal es blanca, pequeña y rota y desmenuzada en muchos granos, pero muy útil y provechosa. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que la ofrenda que a Dios agrada es un espíritu contrito y humillado, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Dice la palabra de Dios que el Señor no desecha esa ofrenda. Así que cuando tú y yo venimos con un corazón quebrantado, humillado, y nos postramos delante de Dios y le reconocemos en nuestra vida, esa es la mejor ofrenda, gloria a Dios. Es una ofrenda que Dios no va a desechar. ¿Por qué? Porque le agrada. Vamos al punto número 6. La sal semejante al fuego. El efecto de la sal es semejante al fuego, por el cloro que lleva como ingrediente. En Marcos 9:49 dice así: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿Qué significa tener mucho fuego? Entre nosotros, entre los evangélicos, en nuestra forma de hablar muchas veces evangélica, decimos que un hermano o una hermana tienen mucho fuego. A veces decimos, ¡oh, ese hermano tiene mucho fuego! Cuando a veces lo que se tiene es muchas emociones y poco dominio propio. ¿Qué significa tener mucho fuego? Bueno, el fuego purifica y santifica. Así que cuando tú digas, este hermano o esta hermana, o yo tengo mucho fuego, tenemos que mirarnos en nuestro interior, y si de verdad andamos en pureza y en santidad, entonces quizás podremos decir, aquí hay mucho fuego del Señor. Las lenguas de fuego que deben ir relacionadas con las palabras sazonadas con sal, que salen de nuestra boca también, nos hablan de esa semejanza de la sal y el fuego. Cuando los apóstoles recibieron, los discípulos, a esos 120 en el aposento alto, recibieron el bautismo del Espíritu Santo con ese fuego, ese viento recio, y se le pusieron encima como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Eso nos tiene que llevar a esa conexión también con las palabras sazonadas con sal, que tienen que salir de nuestra boca. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Para que sepáis cómo debéis responder
a cada uno. ¿Te gustaría saber responder? ¿Te gustaría saber cómo responder a cada uno en cada momento? ¡Oh, Dios mío! A mí me encantaría. Señor, dame esa virtud, dame esa gracia tuya. Como dice la palabra, que las palabras del sabio, ¿verdad? Son las que animan al cansado y que las palabras del sabio saben cómo responder en cada momento, ¿verdad? Lo que conviene. Muy bien, vamos a punto número 7. La sal, mira qué propiedad más bonita y quizás desconocida. La sal ayuda a no resbalar. En las fuertes nevadas, en algunos lugares, cuando hay fuertes nevadas, se echa sal para impedir resbalar. El salmista dijo en cierta ocasión: por poco resbalaron mis pasos cuando veía a los malos prosperar. El salmista se puso a mirar a los malos, a los que no tienen en cuenta a Dios, a los impíos, a los que viven de espaldas a Dios, y él veía cómo prosperaban, él veía cómo le iba bien, y él decía, bueno, parece que a los que no siguen a Dios, parece que les va mejor que a mí. Pero llegó un momento que dice que el salmista entró en el santuario, que miró a Dios y Dios le mostró el fin de ellos. Y le mostró el fin de ellos. Entonces, ¿qué puede significar echar sal para que no resbalemos? Yo voy a compartir contigo el Salmo 15 y dice así: Yahvé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace, escucha bien cómo termina este Salmo 15, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aleluya, no resbalará jamás. Así que practicar el Salmo 15 es echar sal en nuestras nevadas para que cuando caminemos no resbalemos y caiguemos y nos podamos golpear. Y vamos a terminar con el punto número 8. La sal nos habla del espíritu de sacrificio. El Levítico, otro libro del Pentateuco, del Antiguo Testamento, donde hay muchas leyes para el pueblo de Dios, en el capítulo 2, versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjate, me estoy dando cuenta ahora que estoy leyendo aquí, compartiendo contigo la palabra, que en este solo versículo, en un solo versículo, la palabra sal sale 1, 2 y 3. En un solo versículo, la palabra sal sale 3 veces. Si nuestra ofrenda o servicio a Dios no lleva el ingrediente de sal y metemos, como hacían otros, en otras ofrendas, ¿sabes lo que hacían? Ponían miel y otras cositas en las ofrendas cuando ofrecían a dioses paganos, no seremos entonces aceptados. Recordemos que todo el conflicto y lo que originó el primer asesinato en la historia de la humanidad cuando Caín mató a Abel fue por un asunto de ofrendas, porque Abel ofrendó agradable a Dios, pero Caín no. Y hubo ahí un conflicto de ofrendas. Entonces tú y yo tenemos que proponer en nuestro corazón, si somos cristianos, discípulos de Jesucristo, tenemos que proponer en nuestro corazón echar sal, sal que nos habla del espíritu de sacrificio. Así nuestra ofrenda, lo que hago en la iglesia, lo que hago para los demás. Aleluya, decía el mismo apóstol Pablo: si vendo todo lo que tengo, entrego todos mis bienes, aún mi cuerpo para ser quemado, y si hablare lenguas humanas o angelicales y supiera toda ciencia, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces necesito ese espíritu de sacrificio, pero un sacrificio que busca siempre honrar a Dios,
que busca siempre levantar a Dios, que la motivación por la cual haga esto o aquello sea por dar gloria a Dios. Y entonces, poniendo esa sal, ese espíritu de sacrificio que podemos pedir juntos al Señor, entonces esa ofrenda será aceptada. Si metemos otras cosas como cuando metían miel y otro tipo de ingredientes cuando adoraban en los cultos paganos a dioses paganos, por muchas ofrendas que hagamos, ¿verdad?, a los ídolos, eso no agrada a Dios y no seremos aceptados. Yo quiero ser aceptado. Yo quiero tener sal en mi vida, Señor. Yo quiero ser un cristiano, un hijo tuyo, una hija tuya, que tiene las propiedades de la sal, porque tú dices que nosotros somos la sal de la tierra. Y, Señor, no queremos quedarnos en el salero. La sal tiene que salir del salero para hacer su función, para que sus propiedades se pongan al servicio de nuestro Dios y de los demás. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque si somos sal, es por lo que tú pones de ti en nosotros. Reconocemos, Señor, que cuando hacemos algo mal, hemos sido nosotros. Pero cuando hacemos algo bien, es porque tú has obrado a través de nosotros. Queremos darte la gloria y la honra y la alabanza solamente a ti. Queremos ser sal de la tierra. Queremos rogarte, Señor, que tú nos sales bien, que tú nos hagas a tus hijos, hijos salados, y que tú hagas hijas saladas, que puedan decir qué salados son, pero que sea porque, Señor, producimos sed en otros de ti. Podamos producir en otras almas sed de Dios, sed de tus cosas, sed de conocerte a ti, Jesucristo, como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu evangelio. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, y te rogamos que nos despidas con tu paz y tu bendición y tengamos un buen día en ti, Señor, donde podamos honrarte y agradarte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendice a tu iglesia, Señor, y a los que nos oyen. Amén.